¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis. Es el día del amor y la amistad. Y entre los oligarcas, ¿cómo se interpreta eso? En las últimas horas, en los últimos días, hemos sido testigos de un enfrentamiento, si podemos llamarlo así, ¿no? Un enfrentamiento pasivo entre dos personajes que, aunque usted no lo crea, tienen un peso específico en la discusión y en la relación México-Estados Unidos. Dos personajes que tienen poder real. Dos personajes que juegan cada una de sus cartas, siempre en beneficio de las empresas que encabezan, pero que dentro de su narrativa afirman tener un compromiso con su país y por ello con los que menos tienen, o en general, ¿no? Con el gobierno en turno. Dos personajes que se han caracterizado a través de toda su historia, que más allá de su talento empresarial, han recibido muchos beneficios por parte de los gobiernos del Estado para convertirse en quienes son. No les gusta que se hable de capitalismo de cuates, pero en realidad, sin importar si el capitalismo de cuates fue en los ochentas, noventas o en el nuevo siglo, la realidad es que así operó. Un Estado que brinda un apoyo millonario, fundamental, para que una empresa específica no quiebre, para que una empresa específica crezca, que permite con diferentes desregulaciones, con diferentes flexibilidades, que esas empresas se consoliden y por ello el personaje que está al frente de las mismas se convierta en un jugador importante en materia financiera. Y a partir de ahí, por supuesto, ese jugador se va adaptando a diferentes circunstancias. Dos personajes que tienen una ideología política, pero que mientras uno la esconde o trata de esconder, el otro la exhibe de manera fehaciente. Dos personajes, por supuesto, que se sientan en la misma mesa. Y dos personajes que saben perfectamente lo que es el poder del dinero, pero sobre todo el poder mismo. Dos personajes quienes están involucrados de una u otra forma en las telecomunicaciones, en la comunicación, claro, cada quien desde su propio nivel y cada quien desde su propio desarrollo. Dos personajes que se miran a los ojos y ninguno parpadea. Carlos Slim y Elon Musk. Dos multimillonarios que usted jamás me escuchará defender a ninguno de ellos, porque cada uno ha hecho su fortuna a costa de los que menos tienen, a costa precisamente de presupuestos, a costa de medidas que beneficiaran a las comunidades y de visiones totalmente individualistas que han llevado precisamente a que se conformen estos personajes. Dos personajes quienes coinciden en algo, a pesar de que ellos dicen ser diferentes. ¿En qué? En que ninguno cree en la desigualdad, en que ninguno estaría dispuesto a regalar su fortuna, y no porque tuvieran que hacerlo, y aquí muchos de ustedes dirán, ¿por qué van a regalar su fortuna si tanto les costó? A ver, no les costó tanto. Tener amigos en la política te ayuda muchísimo a que tu fortuna crezca y que tu fortuna se mantenga. Tener préstamos multimillonarios, tener ventajas sobre tus competidores, sin duda alguna, ¿no? En algo influye más allá de tu simple esfuerzo por hacerlo. Y no demerito per se a nadie porque no tengo ningún rencor hacia los millonarios. Soy crítico de los millonarios por lo que estos representan y por la manera en cómo se comportan y por la manera como han manejado la economía, convirtiendo al ser humano en su mayoría en desechable. Y en eso también coinciden estos dos personajes. Elon Musk y Carlos Slim coinciden en que el ser humano es desechable. Coinciden en que todo se basa en números. Son dos visiones, a pesar de las diferencias de edad, son dos visiones que se encuentran en eso, en el trato de su fortuna hacia el mundo, en lo que representan sus respectivas fortunas hacia el resto de nosotros, en lo que significa cada uno de sus pronunciamientos, de sus palabras, incluso de su movimiento de cejas. Por un lado, Slim ha jugado un papel determinante en el neoliberalismo. Fue uno de los grandes beneficiarios y de los grandes impulsores de un sistema dedicado para consolidar a la oligarquía y hacer a un lado, criminalizar y estigmatizar a la pobreza y a la mayoría de los seres humanos. De los grandes fomentadores de la precarización laboral y salarial, por cierto. El gran enemigo de las 40 horas. El gran enemigo, incluso,
de diferentes beneficios laborales. El gran cooptador, que no le costó mucho trabajo porque los líderes sindicales son, bueno, de pena ajena. Ujú. Y del otro lado, un personaje que está dispuesto a robotizar absolutamente todo para que bajo esa leyenda del desarrollo y que ve qué bonito se ve un robot y eficiente es, los sectores más vulnerables queden completamente expuestos a la pobreza, al olvido y a la marginación. Un hombre que dice que va a llevar su futuro a Marte, que Marte es la próxima escala. Me parece que leyó mucho a Ray Bradbury. Excelente libro el de Crónicas Marcianas, échale un ojo. Pero un hombre que aparte de todo es feliz siendo nazista, que aparece en los diferentes videos del partido nazi de Alemania y está contento entre ellos, que lleva a cabo un saludo nazi, aunque después digan que fue exagerado por la prensa, y que además es un personaje que fomenta golpes de Estado, es un personaje que abiertamente cree la supremacía racial, es un personaje para el cual solamente un selecto grupo de seres humanos merecen ser bendecido. ¿Cuál es la diferencia con este? Tal vez no habla de supremacismo racial, tal vez no habla, ajá, de fomentar a ciertos regímenes, pero es un hombre de derecha, es un conservador en muchas cosas, y es un hombre que cree firmemente en las sociedades jerarquizadas, en donde el de arriba merece todo y el de abajo lo que le gotee. Estos dos hombres han entrado en una dinámica que vale la pena, por supuesto, comentarla. ¿Por qué? Por lo que representan. Slim es un soporte fundamental de la 4T. Musk lo es del trumpismo. Y en ese marco, Musk inició la guerra de batallas. Ajá. Cuando un tuit, pues bastó, como dice Axel Martínez, bastó para sembrar la discordia entre el hombre más rico del mundo y el más acaudalado de México. Fue en enero, a finales del mes, cuando Musk se le hizo fácil reaccionar con un emoji a una publicación en su red social X, en donde acusaba sin pruebas, sin fundamento a Carlos Slim de tener nexos con el narcotráfico. En medio de un fervor nacionalista tras el regreso de Trump a la presidencia de la República, el dueño de fabricantes de autos eléctricos Tesla y de la empresa aeroespacial SpaceX ponía en tela de juicio el origen de la fortuna de Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil. Alejado de los reflectores como de costumbre, en ese momento el magnate mexicano, nos dice Axel en su nota, no se pronunció al respecto por ninguno de los canales de comunicación de sus empresas. La que salió al paso fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó de falso, que era totalmente falso, que hubiera alguna investigación en ningún lugar del mundo en contra de él y en contra de sus firmas. No fue sino hasta el lunes, apenas el lunes, cuando en una conferencia de prensa, en donde por supuesto hubo preguntas que no le agradaron a Carlos Slim, como el tema de la desigualdad, el tema de su fortuna y demás, abordó diferentes panoramas, dijo lo que quiso decir y en donde se le preguntó precisamente sobre Musk, ¿no? Y dijo de entrada Carlos Slim, ni siquiera lo conozco y no estoy interesado en conocer a Elon Musk. El ingeniero, como se le conoce, reconoció que la mejor decisión que ha tomado hasta ahora el ahora dueño de Tesla fue haberse cambiado de Sudáfrica a Estados Unidos, en donde ha podido hacer muchas cosas con apoyo del Estado. No voy a defender a Musk, pero creo que Slim se mordió la lengua. Bromeando con los periodistas que se dieron cita al encuentro, Slim incluso se permitió lanzar una apuesta con respecto a la meta de Musk de llevar al hombre al planeta rojo, a Marte. Dijo, él dice que para 2028 van a llegar a Marte. Bueno, le ha puesto $1 a que no es cierto. Pero que el dólar diga, me equivoqué, tenías razón. Extraño su actuar, Musk no respondió, o al menos no hasta la publicación, como tal de la información que le comparto ahora del reportero Axel. El magnate se limitó a responder a un seguidor que será dentro de 20 o 30 años cuando comience la construcción de la primera ciudad en Marte, siempre y cuando, dice, la civilización mantenga una tendencia ascendente. En octubre del año pasado, el director financiero de América Móvil, Carlos García Moreno, confirmó durante un llamado con analistas que se encontraban buscando un acuerdo con Starlink de SpaceX para ampliar la colaboración entre ambas compañías. De conseguirse, dicho convenio de colaboración permitirá a la empresa de Musk conectarse a la red principal de servicios móviles de América Móvil, sumándose a la alianza comercial para revender los servicios de la firma que tiempo atrás había abordado. Pero, ¿qué cree? Slim dijo, estos acuerdos se echaron para atrás, pues prefieren invertir en su propia infraestructura para ofrecer este tipo de servicio. Es mejor poner nuestras torres, plantas y la fibra óptica que las ligue.
Actualmente América Móvil ofrece diferentes soluciones de conectividad satelital, tanto a nivel residencial como enfocadas al sector corporativo. Lo cierto es que a final de cuentas Starlink cuenta con una constelación de miles de satélites de órbita para ofrecer Internet de alta velocidad. El día, fíjese lo que son las cosas, el día que Slim, como bien lo dice esta nota de Milenio, el día que Slim se lanzó su apuesta a Musk, Musk vio cómo se desvanecieron de su fortuna unos 7.500 millones de dólares, quedándose con un patrimonio neto total de unos 383.800 millones de dólares. Por primera vez en 2 meses, la fortuna del magnate de origen sudafricano cayó por debajo de los 400.000 millones de dólares, arrastrado en gran parte por la caída en el precio de las acciones de su empresa Tesla. Los papeles del fabricante de autos eléctricos han perdido cerca de 28% de su valor desde que Musk comenzó a involucrarse abiertamente, por supuesto, en la política. La fortuna del ingeniero Slim se ha incrementado de manera considerable, 333 millones de dólares. Dos personajes que se dan el lujo de apostar $1. Dos personajes que se miran a la cara, se miran a los ojos y ninguno de los dos parpadea, pero dos personajes que no son para admirar. Dos personajes que son de los grandes responsables de que haya pobreza, de que haya marginación, de que haya empleos mal pagados, de que haya corrupción, de que haya darwinismo social. Podrán sonreír y apostar, pero los dos representan algo que no tendría que existir. Esa enorme asimetría entre ricos y pobres. Pulgares arriba, si les gustó el video, compártanlo, ya lo sabe, coméntenlo. Es todo suyo, por supuesto, suscríbanse, ya lo saben, super chat, super gracias. Nos vemos al ratito, como siempre un gusto, como siempre un placer. Por cierto, a las 5:30 está la entrevista de Juan Martín Pérez en nuestro canal alterno, échele un ojo, va a generar polémica por el tema del uso y demás, pero hay una explicación de fondo. Escuche muy bien la explicación que da Juan Martín de todo un entorno. Nos vemos en la noche, gracias, buenas tardes.